El año pasado, en realidad, a finales de 2020, la exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, denunció a Luis Fernando Camacho y otros, así se llamaba el documento presentado a la Fiscalía, por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Ese caso se ha llamado caso Golpe de Estado 1, pero este caso ha derivado en otro caso, caso Golpe de Estado 2, cuya sentencia se ha leído a mediados de junio, y el resultado es que Yanine Áñez ha sido sentenciada a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Esto en relación a su proclamación el 12 de noviembre de 2019. Junto a ella fueron también sentenciados a 10 años el excomandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, y el excomandante de las Fuerzas Armadas, el señor Williams Calimán, además de otros 6 jefes policiales y militares. Ese caso se ha adelantado y el caso que ha quedado rezagado es el caso Golpe de Estado 1, que está investigando los hechos violentos previos a la proclamación de Yanine Áñez. Y ese caso se ha desempolvado. La Fiscalía está convocando, por ejemplo, a quienes han participado de la reunión extralegislativa de la Universidad Católica Boliviana. Por ejemplo, hoy titulamos en nuestras ediciones de que han sido convocados precisamente por ese caso Samuel Doria Medina, exacto, Jorge Quiroga y Carlos Alarcón. Finalmente, la parte acusadora, en este caso el abogado Marcelo Valdés, nos va a decir si ha logrado que la Fiscalía admita la ampliación del proceso. ¿Cómo está, abogado? Le saluda Rubén Atahuichi. Buen día. Buen día, Rubén. Un gusto estar en tu prestigioso programa. Siempre dispuesto a aclarar cualquier situación referente a los casos referidos al golpe de Estado. Sí, la Fiscalía precisamente había pedido enmiendas a la parte acusadora respecto de esto, en razón de la necesidad de ampliar el proceso a otros actores de la crisis de 2019, y se apunta precisamente a quienes han formado parte de la reunión extralegislativa en la Universidad Católica Boliviana los días 10, 11 y 12 de noviembre. ¿Cómo anda el proceso? ¿Se ha logrado reencauzar más bien el proceso, abogado Valdés? Bueno, en este caso del golpe de Estado, tenemos que ser claros y enfáticos al momento de establecer cómo y en qué forma se ha establecido dentro del proceso penal la participación de ciertos individuos que eran civiles y que, bueno, se han tomado atribuciones, como por ejemplo una reunión que se ha llevado en la Universidad Católica, en donde se ha determinado y se ha decidido, es decir, se ha conspirado contra un gobierno constitucional como era el de Evo Morales Ayma. En este caso, todas las personas que han participado en la reunión, y estoy hablando de todas las personas, han cometido el delito que establece el artículo 133 del Código Penal, que establece el delito de terrorismo. En este caso, dentro de la redacción textual del artículo, en su parte pertinente indica subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente. Será sancionado con presidio de 15 a 20 años. Entonces, cuando hablamos de subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente, estamos hablando del delito de terrorismo. Y todo esto, a declaración de las partes que han ido a la reunión de la Universidad Católica, se ha demostrado su plena participación en estos actos, puesto que, le voy a dar lectura íntegra del artículo referido a terrorismo: el que cometiere hechos punibles que constituyan delitos contra la seguridad común, la salud pública y atentar contra la seguridad de los medios de transporte, la vida de integridad corporal, la libertad y seguridad de los jefes de Estado, extranjeros o de otras autoridades que son internacionalmente protegidas en razón de sus cargos, con la finalidad de intimidar o mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población,
a un sector de ella u obligar a un gobierno nacional, extranjero u organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, subvertir el orden constitucional o de poner al gobierno elegido constitucional, ¿no? Entonces, estas reuniones que se han llevado ahí tenían un objetivo. El objetivo era claro, que al gobierno que estaba elegido en el 63% lo iban a deponer, ¿no? Viendo que ellos no son la autoridad competente, sino son particulares que se habían reunido con un objetivo claro, ¿no? Tenemos que analizar la teoría del delito, inclusive antes de que la señora Áñez sea electa y demás, la medalla presidencial ha sido sacada del Banco Central un día antes, ¿no? Tendrá que averiguarse quién, con orden de quién, por qué motivo se ha sacado, si había un gobierno constitucionalmente electo, el presidente no había renunciado, ni mucho menos se había aceptado la renuncia. Entonces, todas estas reuniones que se han llevado adelante, todos estos elementos, no es que se pueda de alguna forma indicar que es por la libre expresión, no, son actos que están tipificados en la norma penal y que ahora, cuando ya ha pasado mucho tiempo del caso del golpe de Estado 1, y hay que decirlo, que el principal implicado es el señor Camacho, y que nunca se lo ha llamado a declarar, ni se lo va a llamar, ¿no? Porque la Fiscalía no tiene interés, ni tampoco las partes. Pero este tema de la reunión que se ha hecho en la Universidad Católica es un acto de terrorismo y está establecido en la norma penal. Por tanto, el Ministerio Público de oficio deberá tomar las cartas en el asunto. Ahora, ¿de dónde emerge la convocatoria a declaraciones para Samuel Doria Medina, que se presenta mañana, como ha anunciado, Jorge Quiroga, Jerjes Justiniano, Carlos Alarcón? ¿De dónde emerge esa convocatoria? ¿Está reencauzando la Fiscalía las investigaciones o es a petición de la parte acusadora, como es la exdiputada Lidia Patti y usted, su abogado? Bueno, en su momento, hace mucho tiempo ya hemos pedido en esa oportunidad, cuando yo llevaba el caso, hemos pedido la declaración de varios implicados. Inclusive se ha pedido la declaración de Raúl Bolsonaro, del secretario de la ONU, ¿no? Porque el hecho de que sea extranjero no significa que tenga impunidad, porque todos esos actos han sido actos de terrorismo, ¿no? Terrorismo, indicar que ha habido fraude, indicar que salirse de un convenio internacional en el cual establecía que tenían ellos que elaborar un informe, no había en ningún momento un informe preliminar, son actos, decisiones que se han tomado en ese momento, la reunión en la Universidad Católica, todos esos actos han generado en 37 muertos, ¿no? Esos son los efectos de toda esa reunión, esos son los efectos de toda esa conspiración que se ha llevado adelante. Entonces, ese elemento se debe investigar, deben declarar en base a qué artículo, en base a qué situación ellos se han presentado, es más, por qué motivos han entrado al Palacio Quemado, con qué autorización, y bueno, esos elementos que establecen claramente que ha habido actos preparatorios, inclusive una organización criminal, cuando podemos hablar que se ha sacado la medalla presidencial del Banco Central antes que renuncie el presidente, ya estamos viendo que ya estaba todo planificado. Ahí hay una prueba plena de todos estos elementos que deben ser ahora investigados y sancionados, puesto que han generado, como digo, 37 muertos, puesto que la población, al ver esta situación totalmente ilegal, ha reaccionado. Y bueno, a partir de eso, la señora Áñez y sus ministros han firmado el decreto supremo de la muerte, ¿no? Que les permitía, les daba impunidad a los militares para que disparen, ¿no? Entonces, son varios elementos que tienen que declarar los ministros de la señora Áñez, ¿no?
pero todo esto debe ser ventilado en un proceso ordinario, puesto que el establecer que ella ha sido presidenta nos haría reconocer que no ha habido un golpe de Estado, indirectamente. Abogado, Ella no, sí. hay que delimitar exactamente en tiempo y espacio el sustento de este proceso golpe de Estado 1. A ver, para recordar, después del parón del TREP en las elecciones del 20 de octubre, Comunidad Ciudadana, Luis Fernando Camacho, que entonces era presidente del Comité Pro Santa Cruz, llaman a movilizaciones. Camacho pide la renuncia de Evo Morales en uno de los cabildos y dice que va a llevar una carta de Santa Cruz a La Paz. Sugiere que la decana del Tribunal Supremo de Justicia se haga cargo de la sucesión, no sé con qué argumentos, pide que una junta de notables pueda hacerse cargo del país. Carlos Mesa primero acepta de que tiene derecho a ir a segunda vuelta, después pide la anulación de las elecciones, luego pide la renuncia de Evo Morales. Cuando Evo Morales renuncia, se reúnen estos políticos, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Luis Fernando Camacho, representado por Jerjes Justiniano, y otros en la Universidad Católica, y allí revisan una declaración constitucional de 2001 para sustentar la sucesión de Yanine Áñez. Llaman a Yanine Áñez, le dicen que usted tiene que hacerse cargo. Al día siguiente Yanine Áñez llega a La Paz en cápsula presidencial, lo resguardan. Todavía no se ha dicho qué civil ha pedido al jefe militar para que la resguarden a la señora. Ese mismo día se retira la medalla presidencial, el 11 de noviembre. ¿Qué civil ha pedido el retiro de la medalla presidencial? Si bien había militares, confirman, nosotros hemos publicado que habían solicitado esos símbolos. Entonces, ¿cómo se delimita este caso golpe de Estado 1? Porque el hecho de las masacres de Sencata, el decreto 4078, se ha dado en otro espacio y en otro tiempo cuando Yanine Áñez ya estaba presidiendo el país. En este caso se delimita a partir del momento del que el señor Camacho ya sale encabezando todos esos actos terroristas, sediciosos y conspirativos, y bueno, pide la renuncia de un gobierno legalmente electo, ¿no? Ese elemento tiene esa delimitación en esas fechas, y bueno, en ese momento que ha sido muy importante y marca un antes y un después dentro de lo que es la historia del Estado plurinacional de Bolivia. Se confunde mucho y se dice de una sentencia constitucional por la cual se habría de alguna forma a Tuto Quiroga nombrado como presidente. En este caso, nos llama la atención que no se haya dado en este caso golpe de Estado 2, no se haya tomado en cuenta. Nosotros, a partir de febrero del año 2009, ya no somos República de Bolivia, somos Estado plurinacional y tenemos una nueva constitución política del Estado. Entonces, toda la legislación, sentencias que hayan pasado el señor Tuto Quiroga ha sido en la República de Bolivia y con la anterior constitución. Actualmente, el Estado plurinacional de Bolivia ya no tiene tres órganos, ya no tiene tres poderes, perdón, tiene 4 órganos. En este caso, el órgano electoral es el encargado de dar credencial a la señora Áñez o a cualquiera que hubiera podido suceder. En este caso se ha vulnerado toda la normativa vigente, ¿no? A partir de esto, vemos que la señora Áñez nunca podrá ser procesada por la vía del juicio de responsabilidades, porque ella nunca ha pasado el filtro que ha puesto la nueva constitución política del Estado. En este caso, el órgano electoral, y tampoco nadie lo dice, graciosamente es un tema que pasa desapercibido y todos saben. A ver, se perdió la comunicación. Ahora sí, ya hemos recuperado la comunicación. A todas luces es ilegal. Ya. Ahora el tiempo final, digamos, de esta delimitación, ¿cuándo es cuando Yanine Áñez se proclama presidenta? Ya, ha comenzado Camacho con las movilizaciones, ha invocado incluso a las Fuerzas Armadas, ha dicho que tiene un acuerdo con la policía para que sus demandas sean atendidas por el próximo gobierno.
¿Cuándo termina esta delimitación? La delimitación tendríamos que terminarla en esos días hasta la supuesta posesión de la señora Áñez, ¿no? En esos días que nosotros también hemos pedido en su momento la ampliación por violencia política a la señora Áñez, a la señora Adriana Salvatierra, que el fiscal tampoco ha dado curso. Es muy lamentable, puesto que ellas han sido obligadas a renunciar, igualmente el señor Borda, y bueno, en este caso, en caso de violencia política, el órgano electoral tendría que estar de oficio como parte, Claro. tampoco lo está dentro del proceso penal. Entonces, mediante asesoría jurídica debería personarse, porque son delitos contra autoridades electas y están protegidos por la Constitución y las leyes. Entonces, están tratando tal vez ya de sanear el tema del golpe de Estado 1. Esperamos que sea, ¿no?, algo concreto, que no sean solamente buenas intenciones, puesto que nosotros y durante mi asesoramiento he pedido y he planteado hacer un amparo constitucional para citar al señor Camacho, pero bueno, vemos que no está citado en estas nuevas actuaciones. ¿Quiénes más van a ser citados? Carlos Mesa fue citado en este caso, pero respondió solamente 3 de las 50 preguntas y ha dicho que no quería incriminarse con las eventuales respuestas. ¿Quiénes más van a ser citados a esto, aparte de Alarcón, Doria Medina, Quiroga y Justiniano? Tendrían que estar todos los que han participado en la reunión de la Universidad Católica. ¿Hay fechas? Todos. El Ministerio Público es el que está, el director funcional del proceso, y ellos son los que tienen que determinar y establecer las fechas de acuerdo a la disponibilidad del tiempo, y también, como decía en un momento el fiscal, viendo la estrategia, ¿no?, de investigación, para que tal vez algunos datos no se escapen o personas también no huyan del país. Se tiene que ver esto y hacerlo con mucho cuidado. Abogado, para terminar y agradecerle con su tiempo, el Ministerio Público ha observado algunas en el pliego de petición para la declaración de Carlos Mesa. Han informado ustedes que esto se va a subsanar. ¿Para cuándo pretenden entregar todo el pliego subsanado? Bueno, seguramente lo va a hacer en esta semana. Hay plazos que son improrrogables, pero hay que decirlo algo de... No solamente es la víctima la que tiene que subsanar, también está el fiscal, ¿no? El fiscal es el representante del Estado, y el Ministerio de Gobierno, que está personado, y la Procuraduría. Habría que preguntar a estas instituciones qué están pidiendo dentro del proceso penal, qué actuaciones se están llevando adelante, ¿no? Entonces, no es solamente la víctima la que lleva toda la carga procesal, sino más bien, siendo un tema de interés general, debería ser el Ministerio Público el que realice la mayor cantidad de actuaciones investigativas y diligencias. Perfecto, doctor, muchas gracias por su tiempo y por, obviamente, acceder a la entrevista con La Razón. Gracias a ustedes, un gusto. Ahí está, nos ha aclarado el abogado Marcelo Valdés, que es de la exdiputada Lidia Patti, que la delimitación temporal del caso golpe de Estado 1 abarca desde cuando Luis Fernando Camacho llama a movilizaciones contra Evo Morales y las elecciones de 2019.